Bien, nos vamos a nuestro segmento Voces del Poder, 9:38. Nos acompañan aquí en el estudio Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Hola, Sebastián. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Por acompañarnos. Y Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día, Pierina. De fútbol mejor no vamos a hablar, ¿no? No, ¿para qué? Con ese último titular. No, sí, no vale la pena. ¿Vieron el partido ayer? No, por supuesto. ¿no? Había muy Increíble. poco ánimo Como y que clima. Cero ambiente, como que nadie sabía Como de la masoquismo, hora. ¿no? Claro, como que no había ambiente futbolístico. No había nada de lo habitual, de lo que estábamos acostumbrados. Bueno, vamos a otro tema que seguramente esto sí lo van a ver muchos chilenos, ¿no? En la transmisión televisiva. Estamos hablando del debate presidencial. Se va a dar el primer debate entre los 8 candidatos inscritos. Lo transmite Chilevisión esta noche. Desde las 21:30 horas comienza la transmisión y el debate marca un hito porque hasta ahora los habíamos visto algunos de los candidatos enfrentados en foros, pero en un formato muy distinto. Cada uno iba, exponía y entregaba su visión sobre algún tema determinado, la minería, la salmonicultura, el comercio, etcétera. Pero el debate ya los obliga y los somete a otro rigor. Pierina, ¿qué crees tú que podemos esperar de este primer debate? A ver, creo que vamos a ver por primera vez a los 8 candidatos enfrentados, discutiendo, debatiendo, pero también, para no hacernos los lesos ni las lesas, sabemos que las principales candidaturas son la de Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Sí. Entonces, efectivamente, la atención va a estar concentrada en esos 3 y en un momento en que llegan a la candidatura en distintos estados de sus desempeños. Por una parte, Janet Jara hace tiempo que no se la ve en foros. Sí. Ella tomó una decisión de dejar de ir a foros organizados por distintas asociaciones gremiales o empresariales y desplegarse por el territorio. Una actividad en la que sigue hasta el 14 de septiembre, tengo entendido, que esa gira continúa. Y por lo tanto, hace tiempo no la vemos en pantalla, en un foro, en un debate. Y creo que ahí hay mucha expectativa respecto a cómo se va a posicionar en este tiempo de su campaña. Ajá. Probablemente va a ser interrogada respecto a errores cometidos, a imprecisiones de su primer programa. Creo que por ahí va a ir, ciertas contradicciones. Por otro lado, Evelyn Matei viene como en un momento donde se aprecia una cierta subida en su candidatura y donde tiene que probablemente, como se dice en buen chileno, ya que estamos en la previa del 18, tirar toda la carne a la parrilla para diferenciarse de José Antonio Kast. Ya. Ella ha probado distintas estrategias desde marzo en adelante. Primero, tratar de asemejarse a José Antonio Kast y captar la atención de su público, endureciendo sus posturas derechistas. Y después de varios errores, las muertes inevitables y enredos respecto de la dictadura, toma otro camino, que es tratar de convocar un mundo de centro, un mundo también de la exconcertación, mostrarse como sólida técnicamente, con equipos y al mismo tiempo denunciar una campaña de violencia digital, anunciar una querella que después no ejecuta, bueno, pero Sí. eso le vino de perillas el reportaje de la semana pasada, transmitido por Chilevisión, donde se muestra que hay una red de que no son, todos hemos aprendido la diferencia entre los trolls y los Y bots, los bots, ¿cierto? claro. Pero una cierta concertación de operaciones digitales que tenían como uno de sus principales flancos atacar a Evelyn Matei, también atacar a Janet Jara, y que Ya si bien vamos. no se pueden asociar directamente a Kast, sí eran cuentas que replicaban cierto el contenido y apoyaban la candidatura de José Antonio Kast, y eso genera un impacto en la propia candidatura de Kast. Entonces a Kast lo pilla más debilitado, a Evelyn Matei subiendo De acuerdo. y a Jara punteando las encuestas. Vamos a ir viendo ya el detalle de los desafíos para cada uno. Jorge, tu primera apreciación de lo que se puede esperar. Desde mi punto de vista, los debates marcan el inicio de una nueva etapa en la carrera presidencial. El inicio de la etapa probablemente más decisiva. Porque no hay que trivializar el rol de los debates. En general son vistos por un número de personas bastante amplio. Yo ayer estuve revisando las cifras de rating de los debates presidenciales del año 2021. Ya. Y el primer debate, que también fue emitido por un solo canal, que de hecho fue Chilevisión, en alianza con CNN, marcó 16 puntos de rating, para lo cual en los tiempos actuales, digamos, y para No ser es poco. solo un canal, no es poco. El segundo debate, que fue emitido por todos los canales de televisión abierta, marcó cerca de 39 puntos de rating. Y hay que también poner en el contexto de que
el impacto del debate no se reduce o se acota únicamente a la transmisión, digamos, en tiempo real, sino que también es muy importante todo el contenido que se extrae de cada una de las intervenciones de los respectivos candidatos. Aparte, hoy día hay una serie de plataformas, digamos, on demand, donde las personas pueden acceder al debate de manera diferida, en resúmenes, por lo tanto, sí genera un impacto. En segundo lugar, ese impacto también se puede plasmar en términos de ciertos movimientos y cambios de tendencia. Por ejemplo, en el ámbito de la actual derecha, centro-derecha, el debate entre Joaquín Lavín y Sebastián Sichel para las primarias fue muy importante porque apuntaló a Sebastián Sichel y permitió de algún modo que iniciara una tendencia que finalmente se ratificó en esa elección primaria donde obtuvo el triunfo. Y en el primer debate de candidatos generales de cara a la primera vuelta, José Antonio Kast tuvo una performance muy, muy buena y eso también le permitió anteponerse o sobrepasar a el propio Sebastián Sichel. Entonces, claro, dos cosas. Uno, los debates los ve mucha gente y en segundo lugar generan impacto y en tercer lugar logran en determinadas circunstancias generar movimientos, aunque sea en el margen, Jorge, que van determinando un poco el tono de la carrera presidencial. Y por último, yo creo que también esta etapa final, que también coincide con el inicio formal de las campañas, recordemos que la campaña presidencial parte formalmente el 17 de septiembre, donde ya los candidatos pueden desplegarse en la calle, pueden hacer propaganda, pueden hacer entrega de folletería, etcétera. Eso, de algún modo, circunscribe los términos de la discusión hacia un terreno mucho más concreto, que es el de las propuestas y el de los contenidos. Entonces, yo creo que hoy día uno debiera esperar dos temas. Uno, ver cómo los candidatos son capaces de explicar sus programas y, digamos, las propuestas que contienen esta parrilla de oferta país que le hacen a los electores. Y en segundo término, yo creo que también diferenciar los roles. Y ahí yo creo que son súper claros. Es decir, Janet Jara es la candidata de la continuidad, la candidata del gobierno, y en ese sentido va a tener que hacerse cargo de muchas interpelaciones, de una amplia parrilla de otros 7 candidatos. Y en la derecha lo que va a estar en juego es quién es el líder de la oposición. Y en ese sentido, Kast hoy día está liderando los estudios de opinión, pero también va a ser el candidato más expuesto porque todos van a intentar atacarlo y Evelyn Matei va a intentar abrir una ventana de oportunidad para, de algún modo, cerrar o acortar la brecha que hoy día lo distancia de Kast. Para allá quería llevar la conversación hacia la estrategia precisamente y qué es lo que debe hacer cada uno. ¿Quién tiene más presión, Pierina, a tu juicio, en este debate? Por tratar de sacar el mayor partido posible. A ver, creo que la que tiene más presión es Evelyn Matei, porque todo indica que Janet Jara tendría asegurado su paso a segunda vuelta y lo que está en disputa es cuál candidato de la derecha es el que va a pasar. No hay nada que en este momento indique que es Evelyn Matei. Todas las encuestas siguen poniendo a José Antonio Kast como el líder, digamos, de la derecha, pero es verdad que en los últimos días, las últimas encuestas, la tendencia de Matei ha ido subiendo y eso evidentemente a ella le pone una inmensa presión para poder revertir el avance muy, muy sostenido que ha tenido José Antonio Kast desde marzo en adelante. ¿Eso significa que veremos una Evelyn Matei quizás más al ataque, más ofensiva? No lo sé, no sé cuál será su estrategia, pero todo indica que si, o sea, en la posición en la que ella está, si no es diferenciándose, si no es atacando, si no es mostrando que ella es la que conviene y no José Antonio Kast, yo no sabría cómo revertir esa tendencia. ¿Y qué atributos puede mostrar ahí, Jorge, Evelyn Matei en particular? ¿Qué atributos puede lucir hoy día en un debate tratando de revertir este escenario que muestra la encuesta? A ver, lo que muestra la misma estudio de opinión es que cuando Evelyn Matei ha logrado recomponer sus niveles de adhesión es cuando pone el énfasis en sus propias propuestas. Por ejemplo, esta alza que experimentó durante la semana pasada también coincide, por ejemplo, con el lanzamiento de un plan bastante interesante y que toca un tema muy relevante para cientos de miles de familias en Chile, como es el acceso a la vivienda. Ella planteó la posibilidad de que, por ejemplo, profesionales jóvenes o gente joven que tuviera familia pueda acceder a una vivienda, a una primera vivienda con un pie cero, ¿cierto? Nosotros siempre decodificamos los temas porque estamos sobreexpuestos a la política en clave partidaria, de que en el fondo no. Lo que pasa es que Matei subió porque se publicó un reportaje en Chilevisión y lo cierto es que en general a la ciudadanía los temas que realmente le importan y movilizan a voluntades son las cuestiones que dicen relación con propuestas, con solución a sus problemas más cotidianos. Entonces yo creo que en la medida que Evelyn Matei sea capaz de traducir muchas de las propuestas técnicas que contiene su programa
en ofertas que sean atractivas para los electores y que sea también hábil a la hora de plantearse como una real alternativa que es capaz de dar más certeza, más gobernabilidad y más experiencia respecto de la opción de Jara, ella puede tener una buena performance. Pero si ella, de algún modo, cae en la tentación de exacerbar la tensión con José Antonio Kast, los mismos estudios de opinión muestran de que el elector de derecha, o de oposición en este caso, resiente y en el fondo no se siente cómodo con una guerra o una disputa fratricida entre dos candidatos de derecha. Y hablemos de Janet Jara también, del desafío que tenía. Jorge, tú planteabas que es la candidata de continuidad y ese es un elemento que probablemente va a estar bien hoy día puesto en tensión, ¿no? Si es que efectivamente ella encarna esa continuidad, si se va a diferenciar de Gabriel Boric, probablemente las preguntas de los mismos periodistas que van a moderar el debate y de los otros candidatos también vayan por ese lado. ¿Les parece si lo abordamos al regreso de la pausa? Vamos a ir a un corte. Estamos con Jorge Ramírez y Pierina Ferretti, nos acompañan aquí en Voces del Poder. Pausa y volvemos de inmediato. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. La Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas del Sename, compuesta por 7 integrantes expertos en infancia y derechos humanos, comenzará en agosto una etapa crucial: escuchar a las víctimas. ¿En qué consiste esto? Te lo explicamos. El objetivo es poder recibir y escuchar los testimonios de alrededor de 700.000 personas que fueron institucionalizadas en el Sename entre 1979 y 2024, para así poder reconocer su carácter de víctimas. El trabajo lo realizarán en primera instancia una treintena de profesionales, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales, con el apoyo de un equipo jurídico que se desplegarán a nivel nacional. También contarán con la ayuda de universidades para agendar y recepcionar los testimonios. Posteriormente a eso, y luego de sistematizar la información recibida, se propondrán medidas de reparación y se entregará un informe con recomendaciones para que este tipo de vulneraciones no se repitan. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Seguimos con nuestros panelistas invitados en Voces del Poder, Pierina Ferretti y Jorge Ramírez con nosotros, y nos habíamos quedado pendientes con la situación de Janet Jara. Estamos tratando de proyectar el escenario del debate presidencial de esta noche. Los 8 candidatos se enfrentan por primera vez. Y Pierina, enfoquémonos en Janet Jara y en esta tensión entre continuidad o no respecto al gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo crees tú que debería trabajar ese punto? Mira, primero asumir que es un nudo importante, porque si vemos las elecciones de los últimos 20 años, no ha ganado una alternativa de continuidad hace 20 años. Claro, o sea, siempre Michelle hay Bachelet oposición. I fue la última presidenta de continuidad con el gobierno que le antecedía. ¿Ya? Entonces, ese es un dato estructural, hay que asumirlo, y es algo con lo que ese comando debe contar. Creo que una estrategia importante allí es mostrarse crítica de las cuestiones que este gobierno no ha podido resolver y que siguen siendo un problema fundamental para el país. Por ejemplo, el tema de las listas de espera y de salud, y que es un elemento relevante en la propuesta de Janet Jara, es decir, mostrarse inconforme con las deudas que siguen pendientes. Creo que eso es una cuestión honesta, creíble, digamos, una inconformidad con problemas que no se han resuelto y con problemas que no se han resuelto de manera definitiva o suficiente, como la cuestión en seguridad. Pero al mismo tiempo creo que Janet Jara tiene que sacarle brillo a cuestiones que ella encabezó y que han significado un avance significativo para las mayorías de la población en Chile. Por ejemplo, la reforma de pensiones, o sea, una reforma que lleva más de 10 años trabada sin poder resolverse, que 3 gobiernos no pudieron resolver y que ella logra resolver anteponiendo el bien superior de las y los jubilados y no sus preferencias ideológicas. Todos sabemos que esa reforma se alcanza porque se cede bastante respecto de la posición inicial, poniendo como objetivo, el objetivo 1,
Primero, que las pensiones suban. Y subordinando a ese objetivo superior otras cuestiones que fueron dolorosas y que Janet Jara muestra una enorme capacidad de hacer converger en un acuerdo a sectores muy distintos, del empresariado, de la derecha, con sectores del oficialismo y de trabajadores, para poder alcanzar ese acuerdo. Entonces yo creo que hay una mezcla entre inconformidad con lo que no se ha logrado y orgullo por lo alcanzado. Jorge, ¿cómo ves tú ese nudo? Como lo Yo menciona visualizo tres tensiones en el ámbito de la campaña de Janet Jara. En primer lugar, como se dijo, que efectivamente ella es la candidata de la continuidad, en circunstancias de que los chilenos anhelan un cambio profundo, no un cambio menor. Así lo reflejan todos los estudios de opinión. Ella fue ministra de este gobierno, fue ministra del Trabajo en una situación de crisis laboral importante, con 900.000 personas que buscan empleo y no encuentran, con un desempleo sobre todo femenino muy significativo, con más de 2 dígitos. Pero una cartera con logros. ¿Eh? Pero también tiene logro por exhibir, ¿cierto? Pero también parte de esos logros tienen un lado B, y el lado B es que tanto las 40 horas como el alza del salario mínimo también han repercutido en el mercado laboral. Y eso ha generado, digamos, un impacto negativo. Sí. Y obviamente que yo creo que ese tema va a estar muy presente hoy. Segundo flanco, su rol como candidata al Partido Comunista, ¿cierto? Que siempre ha sido una tensión permanente. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos está ella de las propuestas de esa tienda que tiene una carga simbólica, histórica importante? El rol de Lautaro Carmona. Yo creo que esas tensiones también van a aflorar hoy día porque hablan de que hay un déficit de liderazgo y eso se puede prospectar en cierto grado de debilidad a la hora de proyectar gobernabilidad, ¿cierto? Porque obviamente si una candidata aspira a ser presidente de la República, lo mínimo que se le exige es que sea capaz de alinear a su partido y ella no lo ha logrado. Y en tercer lugar, ella tiene que también enfrentar el desafío de expandir su espacio electoral. Hoy día todas las encuestas la muestran en una situación de bastante estabilidad, en torno a los 27, 28 puntos. Sí, sin mucho cambio. Exacto, pero ella no logra expandir esa base de apoyo. Ella tiene un piso muy estable, pero tiene un techo muy rígido. Y ese techo rígido no le está permitiendo ser todo lo competitiva que me imagino el oficialismo espera que sea en un eventual escenario de segunda vuelta, donde tanto Kast como Matei la están superando por un amplio margen de apoyo. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, el debate de esta noche entonces entre los candidatos presidenciales. Antes que se nos vaya el tiempo, no podemos dejar de hablar también de lo que está ocurriendo en el Congreso, con el trámite de la multa para el voto de las elecciones de noviembre. Ha habido harta tensión en torno a este tema, las fuerzas no están tan alineadas tampoco dentro del gobierno, pero espera cumplir su acuerdo. Y ayer se dio un paso importante. Jorge, se estableció ya en el Senado, por lo menos en la comisión, que se establecía esta multa entre 30.000 y fracción a los 102, 103.000 pesos, más o menos, porque está establecido en UTM. ¿Qué te parece primero el paso que se dio ayer para alcanzar este acuerdo? A ver, en primer lugar me parece lamentable y bastante penoso que a menos de 70 días de la elección presidencial, recién ahora estemos adentrándonos en la legislación en torno a cuál va a ser el monto de la multa, porque estamos hablando de una reforma constitucional que repuso el carácter obligatorio del voto que data del año 2023 y por lo tanto han pasado más de 2 años prácticamente y a última hora estamos, digamos, alterando las reglas del juego en circunstancias que los candidatos ya han sido en la mayoría de los casos aceptados y me parece muy poco serio desde el punto de vista de la estabilidad institucional. Dicho lo anterior, bueno, es de esperar que finalmente el Senado logre enmendar esta situación bastante lamentable. No me parece bien que se haya modificado a la baja en extremo el rango de la multa. Si uno lo compara más alta? Si uno lo compara con el plebiscito constitucional, los dos que hemos tenido con voto obligatorio, los rangos están en una reducción del orden del 50%. Entonces se abren suspicacias y yo creo que eso es malo para la democracia, ¿cierto? Se abren dudas, sospechas de por qué hay tanto énfasis en las fuerzas del oficialismo en relajar el carácter del voto obligatorio, porque cuando tú bajas la multa lo que estás haciendo es relajar el carácter de la obligatoriedad, porque estás, digamos, disminuyendo el costo. Y la duda surge, y con esto cierro muy breve, porque todos los estudios de opinión muestran de que los votantes obligados, es decir, ese conjunto de aproximadamente 6 millones de electores que antes no votaban con voto voluntario y hoy día están votando con voto obligatorio, tienen una disposición mucho más manifiesta a votar por candidatos de la oposición y no del oficialismo. Entonces eso abre un espacio de duda que yo creo que le hace muy mal a la democracia y le hace muy mal a una elección que debiera transcurrir en perfecta normalidad. Pierina, tu visión sobre esto.
Yo la verdad que estoy a favor de que las multas no sean al nivel que puedan dejar una persona que está pensionada con PGU, sin PGU, digamos, si es que le cobran la multa. Yo creo que ahí había un problema que es en el costo de la multa en relación al costo de la vida y las condiciones, digamos, salariales y de pensiones de las personas, así que me parece razonable la disminución. Espero que esto se resuelva. También coincido con que esto debiera haberse legislado antes, creo que y debiera legislarse de tal forma que sea un acuerdo más definitivo para no tener, digamos, información incompleta cuando faltan pocos días poco tiempo para la elección. Ahora, respecto a la elección, a la participación política de los extranjeros, creo que es un debate largo, lícito y que hay que dar. Ya todos los estudios comparados muestran que Chile tiene una legislación anómala al respecto y me parece que eso debe normalizarse. O sea, que las condiciones para votar debieran estar dentro de la media internacional para el voto extranjero. Y entiendo que la propuesta que se está presentando no aplicaría para esta elección, lo que me parece pertinente, me parece razonable. No podemos cambiar el padrón, el padrón está cerrado, está muy bien. Y creo que eso va a ser, digamos, una normalización en relación a la participación política de los extranjeros. Ahora, y coincido que la gran disputa en esta elección, el bolsón de votos que va a hacer que los candidatos ganen o pierdan, está en el votante obligado. Claro. Pero que no son 6 millones teóricos, pero que son más o menos 3,5 millones de nuevos votantes que son los que están definiendo las últimas elecciones y han votado tanto por la izquierda como por la derecha. Es un votante volátil en términos de sus preferencias. No tiene con ningún político, compromiso estable, y creo que ahí es donde se la tienen que jugar los candidatos, porque van a votar finalmente por la persona. Y ahí es donde José Antonio Kast, que es el que probablemente pase segunda vuelta, y Kenneth Jara, es donde tienen que jugárselas y van a ganar o perder si logran la adhesión de esos nuevos votantes. Y por eso es tan relevante la discusión ahí que se está dando en el Congreso. Pierina Ferretti y Jorge Ramírez con nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Son las 10 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos a ir a la pausa. Después de Voces del Poder, volvemos de inmediato. Seguimos con CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Está presentando CNN Chile Radio. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, en Escondida usamos agua de mar para ayudar a preservar aguas continentales. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de forma responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Las pensiones subirán mejorando la vida de 2,8 millones de personas. Desde septiembre subirá la PGU a 250.000 pesos, comenzando gradualmente para quien tiene 82 años o más. Y desde enero de 2026, con el Seguro Social, las pensiones comenzarán a aumentar entre un 14 y un 35%. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reforma de pensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues. Acciona ha elaborado las primeras tablas de surf del mundo utilizando material procedente de la pala de un aerogenerador que terminó su vida útil en la producción de energía eólica. Este innovador prototipo fue diseñado en conjunto con el surfista profesional Josh Kerr, consiguiendo una tabla de alto rendimiento con mejor resistencia y control de flexión, explorando nuevas formas de reciclar y reutilizar los componentes de aerogeneradores en desuso. Esta tabla de surf es otro ejemplo de cómo llevar la economía circular al siguiente nivel. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para regenerar el planeta.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM.